La película Prometheus del 2012, donde una expedición descubre pistas de que los humanos fueron creados por una raza superior, y esto redescribe la historia de la humanidad. Una supuesta operación secreta que combina satélites, hologramas, microondas, algo de control mental, religión y todo para crear un nuevo orden mundial. Sino que fue lo que pasó después. Serge Monast básicamente murió repentinamente en el 1996 de un supuesto ataque al corazón. Pero curiosamente también murieron otros periodistas que estaban trabajando con él. Algunos creen que fue una advertencia. Imagina que un día al mirar al cielo ves una figura gigantesca, tal vez un Cristo, una figura resplandeciente flotando sobre las nubes, o quizás la imagen de Buda, o de algún profeta islámico. Imagina que todo el mundo lo ve al mismo tiempo, cada uno en su rincón del planeta, o en su idioma, según su religión. Un milagro o un espectáculo cuidadosamente fabricado. Hoy en Control+Mente nos adelantamos en uno de los planes más perturbadores dentro del mundo, en ese mundo de las teorías de conspiración, y hablaremos del proyecto Bluebeam. Se trata de una supuesta operación global donde se quiere manipular la fe, controlar las masas y dar nacimiento a una nueva religión mundial, todo bajo un gobierno único, un gobierno planetario. Una supuesta operación secreta que combina satélites, hologramas, microondas, algo de control mental, religión y todo para crear un nuevo orden mundial. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Una locura más de internet? ¿O una pieza de un rompecabezas que ya está en marcha? La teoría del proyecto Bluebeam nació en la mente del periodista canadiense Serge Monast, donde él a mediados de los años 90 aseguraba haber recibido documentos filtrados de la NASA. Y en estos documentos se hablaba sobre un plan ultra secreto que básicamente cambiaría el mundo tal y como lo conocemos. Según él, en su libro Proyecto Bluebeam NASA, publicado en el 94, este proyecto sería implementado en 4 fases. Estas fases estarían diseñadas para desestabilizar todas las creencias religiosas, simular una invasión alienígena y también traer de vuelta a algunos dioses. Finalmente, con todo esto, es establecer una única religión, una religión global, al servicio del nuevo orden mundial. Existen referencias literarias, por ejemplo, Behold a Pale Horse de William Cooper, escrita en 1991, que es un clásico conspiranoico donde se plantea un gobierno global oculto y este gobierno manipula toda la información y prepara todo el camino para el nuevo orden. Bastante interesante esta referencia, muy recomendada. Lo más inquietante de lo que escribió el canadiense no fue solamente lo que escribió precisamente, sino que fue lo que pasó después. Serge Monast básicamente murió repentinamente en el 1996 de un supuesto ataque al corazón. Pero curiosamente también murieron otros periodistas que estaban trabajando con él. Algunos creen que fue una advertencia, pero ¿crees que murió de causas naturales? ¿Crees que de pronto fue eliminado por saber demasiado? Bueno, aquí ya entramos en las 4 fases del proyecto Bluebeam, donde en la primera fase básicamente se enfocan en terremotos inducidos y falsos descubrimientos arqueológicos. Según Monast, todo comienza con una serie de terremotos generados de forma artificial en puntos estratégicos del planeta. Estos sismos revelarían descubrimientos arqueológicos cuidadosamente plantados, artefactos que cuestionan la historia bíblica, todos plantados con fines de manipulación, textos antiguos que demostrarían que todas las religiones han interpretado de muy mala manera la historia. Y el objetivo de todo esto es desestabilizar la fe mundial, desestabilizar las diferentes religiones a nivel mundial, romper esos pilares sobre las creencias tradicionales y preparar el terreno para algo nuevo. Hay una referencia visual, la cual hace mucho sentido, y es la película Prometheus del 2012, donde una expedición descubre pistas de que los humanos fueron creados por una raza superior, y esto redescribe la historia de la humanidad. Básicamente encuentran excavaciones arqueológicas que dentro de diferentes expediciones alrededor del mundo
egipcias, mayas, sumerias, babilónicas, hawaianas, mesopotámicas, de diferentes civilizaciones antiguas que están separadas entre sí por diferentes siglos y que no tuvieron contacto entre ellas, pero aún así tenían el mismo pictograma que muestra a hombres venerando seres más grandes, seres gigantes, y estos seres señalan un sistema galáctico en el cielo. Y en todas estas civilizaciones se mostraba el mismo sistema galáctico. En Turquía y Egipto han circulado rumores sobre descubrimientos, los cuales han sido suprimidos por arqueólogos. Aunque no está comprobado, esto ha alimentado este tipo de teorías. Bueno, la segunda fase habla sobre un show celestial holográfico. Básicamente es la fase más conocida y la más espectacular. Esta segunda fase utiliza tecnologías satelital avanzada, utiliza láser, sistemas de proyección holográfica, y con esta tecnología crearán imágenes de 3D en el cielo. Cada religión podrá ver una figura distinta que hablará a cada persona en su idioma. Cristo, Alá, Buda, Krishna, todos aparecerán simultáneamente. Luego de toda esta proyección, esta gran proyección, todos desaparecerán simultáneamente. Y posterior a esto, todas estas figuras se unirán en una sola, unificando y proclamando ser el verdadero Dios. Algunas referencias culturales. Spider-Man, por ejemplo, Far From Home, del 2019, donde el villano Misterio utiliza drones y hologramas para crear catástrofes falsas que hace parecer que son reales. Es una metáfora perfecta del control de percepción. Y una película del 2014 llamada The Signal. En esta película una misteriosa señal manipula la mente de los protagonistas, alterando su percepción de la realidad. El show de drones de los Juegos Olímpicos del 2020 en Tokio es una referencia muy interesante porque permite ver que se organizaron y sincronizaron miles de drones creando figuras perfectas en el cielo, y es un ejemplo muy moderno del poder visual que ya se tiene sobre el control aéreo. En Noruega hubo una espiral azul en el 2009, la cual se atribuyó a un misil ruso fallido, pero la imagen volvió a ser muy viral y se volvió símbolo del proyecto Bluebeam. Otra referencia es la ciudad flotante que apareció en el 2011 en Foshan, China, donde cientos de personas vieron una estructura en el cielo, y algunos científicos dijeron que fue una fata morgana, pero muchos no lo creen. Básicamente, la fata morgana es un espejismo o es una ilusión óptica que se produce debido a la inversión de temperatura y la refracción de la luz en la atmósfera. Este fenómeno puede hacer que objetos distantes como barcos o islas o cualquier otro elemento parezca flotar. La siguiente fase, la comunicación mental artificial. ¿Qué pensarías si pudieran meterse en tu mente sin que te des cuenta? En esta fase la conspiración sostiene que usaría tecnología de frecuencias extremadamente bajas para enviar mensajes directamente al cerebro. Serían pensamientos inducidos artificialmente, como si un dios hablara contigo. Una voz interna que parece divina, pero es completamente artificial. Algo como la voz de Dios tecnológica. Hay un ejemplo cinematográfico que es la película Kingsman, El Servicio Secreto del 2014. Allí un magnate crea un plan para enviar señales a través de los dispositivos móviles. El magnate regala SIM cards en la película para que todas las personas las reclamen de forma gratuita y a partir de estas SIM cards poder controlar el comportamiento de la población. Algunos datos reales. Existen algunas patentes ya registradas para dispositivos que transmiten sonido al cráneo, una tecnología que permite enviar mensajes directamente al cráneo mediante microondas. Otro dato interesante, el proyecto Medusa, por ejemplo, que es un programa militar real que exploró el uso de microondas para control mental y para poder obtener y generar mensajes a distancia. La siguiente fase, la cuarta fase, la simulación de eventos sobrenaturales, globales e invasiones alienígenas. Finalmente, el caos. El proyecto incluiría una falsa invasión extraterrestre, justificaría la necesidad de un gobierno único mundial para defender a la humanidad. Una invasión extraterrestre simulada que empuje a la humanidad al miedo total. O en otras versiones, un rapto simulado donde millones de personas desaparecerían de forma súbita, aumentando el pánico colectivo. Ovnis en el cielo, desapariciones masivas, señales en todo el planeta.
Como ya vemos en 2025, este tipo de apariciones han sido mucho más frecuentes. Están intentando normalizar. La solución: un gobierno global con poderes extraordinarios. Algunas referencias claras: el Día de la Independencia de 1996, un ataque alienígena global que une a toda la humanidad. Don't Look Up del 2021, excelente película, muy buena referencia. Y es una sátira donde los gobiernos manipulan la verdad sobre una inminente catástrofe en el mundo. En esta película, Don't Look Up, se burlan de la gente, se burlan de las personas, juegan con el intelecto de nosotros, pues así nos hacen ver en la película. Y realmente nos dicen: no miren hacia arriba, háganos caso, que nosotros tenemos la razón. Pero bueno, hablamos si es ciencia ficción o si es realidad. Aunque parece ciencia ficción, hay elementos que hacen dudar de esto. Por ejemplo, el proyecto HAARP, un programa de investigación atmosférica en Alaska, el cual fue acusado por muchos de manipular el clima y provocar terremotos. Últimamente hemos visto muchísimos terremotos, una serie de terremotos importantes. Las patentes de los hologramas, la empresa Looking Glass Factory y el uso militar de tecnologías holográficas ya es una realidad. Otra referencia: las ciudades flotantes en el cielo. En 2011, en Foshan, China, como los comentaba anteriormente, miles de personas grabaron una ciudad flotante sobre las nubes. ¿Es una ilusión óptica o una prueba de tecnología avanzada? Otro punto es la deepfake y la realidad aumentada. Hoy podemos crear rostros, voces e incluso falsos discursos presidenciales con inteligencia artificial. Nos permite cada día tener más desinformación, pero que también dentro de esa desinformación se pueda colar algo de realidad, algo de verdad. Algunas referencias literarias adicionales: 1984 de George Orwell. Definitivamente, si nos gusta la conspiración, hay que leer este libro, es súper recomendado. Es el control total sobre la realidad y la verdad. Nos muestran allí básicamente una pantalla que está con nosotros todo el tiempo. Lo muestran como un súper televisor que se mueve por el apartamento en el que vivimos. Es una analogía a lo que vivimos hoy en día con nuestros celulares. Brave the New World de Aldous Huxley, excelente libro, manipulación mediante tecnología y placer. Invisible Rainbow de Arthur Firstenberg, un libro que conecta la radiación electromagnética con salud mental y también maneja alguna temática de fenómenos inexplicables. Los científicos y escépticos señalan que el proyecto Blue Beam no tiene base técnica, que no es posible crear imágenes tan precisas en el cielo, ni mucho menos insertar pensamientos en el cerebro humano de forma masiva. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, muchas veces estamos en una conversación y hablamos sobre un tema puntual, sobre un elemento que quisiéramos comprar, y al poco tiempo en nuestros criterios de búsqueda empieza a aparecer ese tipo de elementos. Entonces, tal vez puede que no estemos tan alejados de esto. Sin embargo, hay muchas tecnologías que están descritas que sí existen en alguna forma. ¿Será que aún no se usan o que ya están siendo probadas sin que lo sepamos? Muchos expertos dicen que esta teoría es técnicamente inviable, que es psicológicamente improbable y que es logísticamente absurda. Pero muchos de estos expertos también dijeron que la vigilancia masiva no era posible hasta que Edward Snowden lo reveló. ¿Qué hizo Edward Snowden? Edward Snowden básicamente filtró documentos clasificados que revelaban la existencia de programas de vigilancia global. Tal vez no es una operación activa, no lo sabemos. Tal vez es solo una hoja de ruta. Tal vez están esperando la tecnología adecuada. ¿Qué pasa si todo esto no es más que una gran cortina de humo? ¿Y si los falsos dioses, las falsas guerras y las falsas verdades ya están aquí? La historia del proyecto Blue Beam es fascinante no solo por su contenido, sino por lo que dice de nosotros, de nuestro miedo a ser engañados, a que nuestra fe sea manipulada, a vivir en una ilusión. Si pueden hacerte dudar de tu fe, de tu historia, de tu percepción, entonces pueden hacerte creer lo que ellos quieran. Quizás el mayor poder no está en controlar la realidad,
sino en hacerte dudar de lo que puedes ver con tus propios ojos. Si tú crees que el proyecto Bluebeam es una farsa, una advertencia o una predicción, comparte este episodio si crees que alguien más necesita mirar el cielo con ojos más críticos. Síguenos en redes sociales y comparte. Comparte si te voló la cabeza. Cuando todo lo que ves puede ser falso, solo queda una pregunta: ¿qué es real? Y recuerda, el misterio está en lo que no ves.